llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando yo... Número 5. El vampiro. El vampiro es una película mexicana de horror de 1957. Dirigida por Fernando Méndez, basado en un guión de Ramón Obón Arellano, está considerado el mayor éxito en la carrera del realizador y una película de culto del cine de México. Esta película nos cuenta la historia de Marta, protagonizada por Ariane Welter, una joven que ansiosamente regresa a su pueblo natal Sierra Vieja para visitar a su tía enferma en el mismo tren que viaja Enrique Abel Salazar, un agente viajero. Tras llegar a la estación, la joven descubre la imposibilidad de proseguir el viaje hasta la mañana siguiente, ya que no acuden a recogerla desde la hacienda y los lugareños se niegan a trasladarla debido a la proximidad de la noche. Marta acepta continuar el viaje en una vieja carreta, que llegó para recoger una misteriosa caja enviada desde Hungría, y Enrique se ofrece a acompañarla. Cuando llega a la hacienda, Marta descubre que su tía ha fallecido y decide quedarse en compañía del resto de familiares y sirvientes sin saber que se encuentra a merced de los vampiros que acechan la zona. Esta película recupera todos los elementos que vimos, como es el miedo, la deducción, la intriga, el suspenso y todos los elementos vitales para una historia de terror. Es por eso que El vampiro ocupa la posición número 5 en este top. Número 4. Veneno para las hadas. Es una película mexicana de horror de 1986 escrita y realizada por Carlos Enrique Taboada. Es una de las últimas películas que dirigió, ya que después se dedicó principalmente a escribir para otros directores y a realizar trabajos televisivos. La obra de Taboada estuvo muy ligada al género de horror. Veneno para las hadas es quizás su obra mejor lograda del género de terror. Anteriormente había realizado Más negro que la noche, El libro de piedra y Hasta el viento tiene miedo, que alcanzaron mayor popularidad. Sin embargo, la crítica recibió mejor a Veneno para las hadas. La película fue filmada en 1984 pero estrenada en 1986. La película se caracteriza por estar filmada desde el punto de vista y la altura de las niñas. Casi en su totalidad no se ven los rostros de los adultos, a excepción de la abuela de Verónica, la maestra de música y el vigilante de rancho. La actriz que interpreta a la nana de Verónica es en realidad la madre de la actriz Ana Patricia Rojo. Carmen está en ella. No se dedicaba en absoluto a la actuación, ya que solo tiene créditos en esta película y en Hermanos de Sangre de 1974. El rodaje duró aproximadamente 1 año y medio y sería estrenada 1 año después. Justamente el día del estreno, la protagonista Ana Patricia Rojo no asistió debido a que su padre Gustavo Rojo, quien era el padre de Ana Patricia Rojo, no le permitió ver la película a su hija cuando se estrenó, por el impacto que le causó a él mismo y más al ver el destino final del personaje de su hija. Por otro lado, Elsa María sí irá a ver el estreno. La película fue un éxito rotundo tanto en México como en el extranjero, ya que no era un género tan popular en la cinematografía. Incluso quienes rechazaron producirla y hasta aquellos que no esperaban nada quedaron sorprendidos de tal éxito. Veneno para las hadas tuvo presencia en varios festivales de cine y fue nominada a 10 premios Arieles, de los cuales ganaría 5 de ellos música, edición, fotografía, director y mejor película. Además fue nominada a la Diosa de Plata, a la mejor actuación infantil para Ana Patricia Rojo. Es por eso que Veneno para las hadas entra en la posición número 4 de este top como recomendación para disfrutar este Día de Muertos. Número 3. El libro de piedra. Julia Septién, una prestigiosa institutriz, es llamada a cuidar de Silvia, la hija del millonario Eugenio Rubalcaba. Eugenio se ha mudado a una casona en el campo con ella y con su nueva esposa Mariana, pero desde su llegada comenta que Silvia está teniendo comportamientos extraños relacionados con algún trastorno mental. Al relacionarse con la niña, Silvia le cuenta a su nueva institutriz que tiene un amigo llamado Hugo, y habla de él constantemente. Cuando Julia le comenta al padre que la amistad de Hugo le hace bien a Silvia, este le revela que Hugo no es un niño de verdad. Hugo es la estatua de un niño que sostiene un libro, traída de Austria por el antiguo dueño de la casa y ubicada cerca del lago. Aunque Julia no ve problema con el amigo imaginario de la niña, Eugenio y Mariana le advierten que la obsesión de Silvia con él va mucho más allá de las fantasías normales. La casa pronto se ve azotada por una sucesión de hechos inexplicables.
como siluetas en las ventanas y objetos que aparecen y desaparecen. Silvia a veces predice cosas que pasarán, o demuestra saber cosas que nadie le ha dicho. Una noche, Silvia le cuenta a Julia que Hugo es el hijo de un poderoso mago, creador de un libro de magia negra capaz de resucitar a los muertos, y que le dejó por encargo al niño cuidar del libro hasta que él resucitara. Todos se muestran escépticos ante la historia, pero Julia se sorprende al descubrir que las historias que Silvia escucha de Hugo corresponden con lugares reales de los que nadie nunca le ha hablado, y empieza a preocuparse cuando encuentra indicios de brujería en los juegos de la niña. Cuando Herminia, una de las sirvientas, le revela a su patrón que Silvia ha estado haciendo signos con sal en el cenador, y le jura que con ellos hizo resucitar a un lagarto, él y su gran amigo Carlos consultan con un antropólogo en la capital. Este les revela que los dibujos de la niña corresponden con exactitud a signos de magia negra en uso durante la Edad Media. Se decide retirar la estatua de la casa, por el bienestar de todos. En camino al pueblo para contratar obreros que le ayuden con esta tarea, Carlos sufre un terrible accidente y muere. Por petición de la policía, 2 testigos deben presentarse en la morgue para identificar el cadáver, así que Eugenio y Julia van a la capital para cumplir con este deber, dejando a Mariana cuidando de la niña. Cuando regresan, Mariana y Silvia no se encuentran en sus cuartos. Una apresurada búsqueda revela a Mariana ahogada en el lago y a Silvia, quien les informa que el responsable de todo fue Hugo. Enfurecido, Eugenio agarra un mazo y rompe la cabeza y las manos de la estatua mientras Silvia lo observa aterrorizada. La niña se desmaya y queda inconsciente. Una consulta con el doctor al día siguiente convence a Eugenio de que debe irse de la casa esa misma noche si quiere preservar la salud mental de su hija. Mientras suben las maletas al automóvil, Julia descubre que Silvia no está en su cuarto. Al buscar en el lago, ella y Eugenio se encuentran con la estatua de Hugo restituida. Sin embargo, en lugar de la cabeza original, la estatua que sostiene el libro de piedra ahora porta la cabeza petrificada de Silvia. Es por eso que el libro de piedra ocupa el número 3 en este top 10 de cine de terror mexicano. Espero y estés preparando tus palomitas para ver estas joyas cinematográficas. Número 2. Hasta el viento tiene miedo. Es una película mexicana de horror gótico estrenada en 1968 en México, protagonizada por Marga López y Maricruz Olivier, y dirigida por Carlos Enrique Taboada. Fue la película más popular de Taboada, si bien Veneno para las Hadas fue su película más premiada. La trama es un exclusivo internado femenino de dura disciplina y férreo control. Claudia y su grupo de amigas quedan castigadas durante las vacaciones en las instalaciones. Claudia pasa las noches con pesadillas donde un fantasma la atormenta, y a pesar de que incluso la subdirectora de la escuela, la señorita Lucía, insiste a la directora, la severa y cruel señorita Bernarda, que las alumnas corren peligro, ella insiste en mantener a las alumnas en la escuela, provocando una tragedia. A la fecha consideran que el cine de terror de Carlos Enrique Taboada es el más emblemático. En unos días se cumplirán 58 años del estreno de Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada, y sitios especializados en cine y en el género de terror concuerdan que ningún trabajo mexicano se ha acercado al del director y que aún se está muy lejos de ello. Tan solo el primer minuto de la cinta es suficiente para tensar a los más acérrimos fans del cine de horror, que, de acuerdo con el sitio de crítica de cine, Rotten Tomatoes, ahora las audiencias están más acostumbradas al gore, la violencia y vísceras dentro de esta categoría. Hasta el viento tiene miedo es protagonizada por Bernarda Maricruz, como la maestra Olivier, Lucía Alicia Bonet como Claudia, Norma Lazareno como Kitty y la leyenda del cine y primera actriz, Marga López como Bernarda, la villana que desatará una serie de infortunios a lo largo del film. La historia gira alrededor de Claudia, una joven que, en un internado de señoritas, empieza a ser acosada por pesadillas en las que una estudiante se cuelga en una de las torres de su colegio. Sin explicaciones de por qué tiene esos terribles sueños, tanto la directora de la escuela, como el médico que atiende a las jóvenes, diagnostican una severa crisis nerviosa. Recomiendan a Claudia reposar hasta que pase el susto. No obstante, hay una historia que oculta la directora Bernarda y la maestra que es la segunda al mando en el colegio, la señorita Lucía. Aunque antes de adelantarse a especulaciones, la regente del colegio conjetura que es solo un disparate de Claudia para no asistir a clases. Después de una semana de recuperación del supuesto colapso nervioso, Claudia se reúne de nuevo con sus amigas. Les explica que no era su intención asustarlas, ya que compartían dormitorio, y que nunca inventó nada de lo que soñó. En efecto, mientras pasea por el colegio se encuentra con la torre con la que ha soñado constantemente y donde vio morir a una joven. Junto con sus amigas decide entrar, aunque con una trágica consecuencia. Bernarda las ha descubierto y al precisarles que era una zona prohibida, decide ponerles un castigo. La sanción por entrar a una torre prohibida fue quitarle a Claudia y a sus amigas el lujo de su periodo vacacional que estaba tan solo unos días.
Ante esta medida, la señorita Lucía queda horrorizada, pues la última vez que Bernarda puso ese castigo, ello sucedió y teme que vuelva a pasar. Lucía hablaba de Andrea, una joven prodigio, brillante y bella, que años atrás sufrió la misma consecuencia que Claudia y sus amigas. Aunque exentarla de vacaciones derivó en una desgracia, pues ella no pudo ver a su madre, quien murió mientras se encontraba encerrada en el colegio. La pena la embargó y la llevó al suicidio en el lugar que tanto soñaba Claudia. Al final, todo fue una jugarreta de Andrea, que necesitaba un cuerpo para regresar a la vida y consumar su venganza contra la directora. Al volver a la vida tomando posesión del cuerpo de Claudia, Andrea castiga a Bernarda con el mismo destino que tuvo, la colgó en la misma torre en una noche donde el viento soplaba muy fuerte. Tras la posesión, tanto la maestra Lucía y el resto de las chicas deciden ocultar la verdad para proteger a Claudia. Es por eso que Hasta el viento tiene miedo se coloca en la posición número 2 de este top 10 de pelis de terror mexicano. Número 1. Macario. Es increíble pensar cómo Macario, 1960, la obra maestra de Roberto Gavaldón, haya sido la primera película mexicana en competir por el premio Oscar a Mejor Película Extranjera, y que también compitió a su vez por la Palma de Oro del Festival de Cannes. Tras todas las joyas de la época del cine de oro mexicano en la historia, esta pareciera culminar y oficialmente terminar con Macario de forma espectacular. La película, ahora todo un clásico y emblemático retrato de la cultura mexicana para los extranjeros, trata sobre un pobre campesino que vende madera para sostener a su numerosa familia, quien, deseando de forma egoísta comerse un guajolote, una especie de pavo entero él solo, sin compartirle a nadie, ni siquiera a su familia. Macario, Ignacio López Tarso, protesta dejando de comer por varios días hasta no poder cumplir su deseo. Entonces su esposa, interpretada por Pina Pellicer, le consigue su tan deseado guajolote, y cuando Macario huye al bosque a comérselo todo él solo, se le aparecen 3 enigmáticos personajes: el diablo, Dios y la muerte. Huye de compartirle su comida al diablo y a Dios, pero tras pensar mejor su decisión decide convidarle a la muerte. En agradecimiento, la muerte le regala un agua mágica con poderes curativos, con los cuales podrá sanar solo a aquellos que la muerte permita. Pronto se hace de una fama local de ser curandero para los ricos y los pobres por igual, ganándose el corazón de su pueblo, pero entonces la Iglesia junto a la Santa Inquisición se oponen a Macario acusándolo de brujo y hereje, condenándolo a muerte. Eventualmente obtiene una oportunidad para salvarse solamente si puede curar al hijo del virrey. Sin arruinarles demasiado la historia, y permitiéndoles a ustedes verla si aún no lo han hecho, solo diré que la inherente simplicidad de su narrativa a modo de cuento está perfectamente ejecutada, y brillantemente iluminada en compañía del talento fotográfico de Gabriel Figueroa. La historia está basada en una novela del mismo nombre escrita por los enigmáticos Betre Iván, el autor que también escribió El Tesoro de la Sierra Madre, 1948, de John Huston. Y las actuaciones incluyen un sinnúmero de rostros familiares para aquellos seguidores de las películas mexicanas de Luis Buñuel. Su ahora icónico final constituye un hincapié en la historia del cine mexicano y latino en general, que la ha convertido en todo un clásico de culto. Una obra digna de verse más de una vez, especialmente durante las fechas aledañas al Día de Muertos. Para recordar tenerles consideración, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Es por eso que Macario se coloca en la posición número 1 de este top 10 de pelis de terror. Espero haya sido de su agrado este top 10, que fue realizado con mucho cariño de acuerdo a mi gusto personal y fue enfocado al curso Camtasia, curso impartido por el profesor Rubén Cedillo Pérez. Sin más por el momento me despido, mi nombre es Víctor Hugo Martínez, hasta la próxima.